En una sola sesión que duró casi 6 horas, se aprobó la constitucionalidad de la consulta, que tiene 10 preguntas planteadas por el Ejecutivo, que ahora con el informe respectivo van al Consejo Nacional Electoral para convocar a elecciones. Para el final se dejaron las preguntas que implican enmiendas y cuya votación se dio en base al análisis del juez Roberto Brunis, quien explicó lo resuelto por la Corte Constitucional. Nosotros hemos eliminado todo aquello que el señor presidente envió en relación con la condición de ser preguntas inductivas y hemos reformulado todas ellas en base a no cambiar la pretensión original de lo que es el señor presidente. Es decir, la pregunta original con su fondo se mantiene, pero nosotros en el replanteo le hemos dado el viso de la constitucionalidad, que es la potestad nuestra, que en este caso ha sido solemnizada con la votación del dictamen planteado por quien le habla. En cuanto a los juegos de azar, ustedes ya no hablan de tema cantonal, sino hablan a nivel nacional. Bueno, nosotros estimamos que es el país el que tiene que decidir eso, y en esa concepción así lo hemos hecho. Es decir, no puede estigmatizarse por ser un cantón, tiene que ser regulado a través de la sociedad. Bueno, y justamente estas preguntas, como hemos dicho, implican enmiendas, tratan sobre la tipificación como delito, el enriquecimiento privado no justificado. También está la eliminación de los juegos de azar en el país, la prohibición de los espectáculos donde se maten animales, la creación de una ley que norme los contenidos de los medios de comunicación y el convertir en delito la no afiliación al IES, al Seguro Social, esto por parte de los patronos. Justamente más temprano, la mayoría del Pleno de la Corte Constitucional aprobó las 5 preguntas correspondientes al referéndum propuesto por el presidente. Aunque la votación no causó sorpresas, sí extrañó que en el análisis y también la votación se desconociera el documento de Nina Pacari, utilizándose un informe alternativo presentado por el vocal Patricio Herrera. Aunque el informe de Nina Pacari negaba 4 de las 5 preguntas del referéndum propuesto por el presidente de la República, el Pleno de la Corte Constitucional decidió aprobar un informe alterno del juez Patricio Herrera, que acepta el fondo de las consultas, pero cambia su texto. Terminamos haciendo la pregunta. Discúlpenme, señor presidente, eso no entiendo. La facultad de interpretación se expresa en nuestra capacidad de adecuación de las preguntas al texto constitucional. Así, la primera pregunta consultaría si se autoriza impedir la caducidad de la prisión preventiva cuando sea provocada por la persona procesada. Además, sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia. Eso quiere decir que por más que se produzca la sanción al juez, a la jueza, a los operadores de justicia, no sale en libertad porque la orden de prisión preventiva se mantendrá. Y eso es restricción concreta de derechos. En la pregunta 2, que habla de la no sustitución de las medidas cautelares para los delitos más graves, la Corte plantea lo siguiente. La jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. En la pregunta que tiene que ver con que las empresas de comunicación social no puedan tener otros negocios ajenos a su función, la Corte se allana casi en la totalidad de lo presentado por el presidente. Lo mismo pasa en la pregunta 4. Solo se cambia la denominación de Comisión Técnica a Consejo de la Judicatura de Transición, que reestructura en 18 meses la función judicial. Restringe derechos y garantías constitucionales. En la quinta pregunta, la Corte dice que el nuevo Consejo de la Judicatura se conformará con delegados electos vía terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general, el defensor público, el Ejecutivo y la Asamblea. Esto se aprobó con 6 votos a favor y 3 votos salvados, de Nina Pacari, Hernando Morales y Alfonso Luz. En Quito, Patricio Díaz, de Covisa. Y las 5 preguntas sobre cambios a la Constitución se refieren a plazo de caducidad de la prisión preventiva, medidas sustitutivas también a la prisión preventiva, prohibición a accionistas y directivos de instituciones financieras y medios de comunicación que tengan otros negocios ajenos a su actividad.
También está modificar composición del Consejo de la Judicatura.